Mientras el equipo de 5 hombres y sus trineos de perros luchaban contra vientos aullantes y nieve cegadora, cada paso se sentía como una batalla contra los elementos. Cada segundo los llevaba más profundo hacia lo desconocido, donde la congelación era una amenaza constante y la muerte acechaba más allá de la próxima cresta helada. Pero se estaban acercando a su objetivo, el Polo Sur. Un lugar tan remoto e implacable que estaba intacto y sin documentar por el hombre. Pero una pregunta se cernía sobre ellos. ¿Dónde exactamente estaba? ¿Serían los primeros en conquistarlo? Esta es la verdadera historia de la loca carrera hacia el Polo Sur en este episodio de Map Pack. Era principios del siglo XX y la gran frontera inconquistada parecía bastante conquistada. Las áreas más remotas de la Tierra estaban siendo visitadas por expediciones de los grandes imperios del mundo, y muchas estaban siendo colonizadas inmediatamente por recursos. Para aquellos que veían la exploración como su propia recompensa, la búsqueda estaba en marcha para nuevas fronteras, y no había nadie más determinado que Roald Amundsen. El explorador noruego era reconocido por explorar las regiones polares. Ya era famoso por ser el primero en atravesar con éxito el Paso del Noroeste en el Goa en una misión que duró desde 1903 hasta 1906, y ahora estaba listo para un desafío mayor. Quedaban 2 grandes regiones por conquistar, los polos en el Círculo Ártico y la Antártida. Noruega estaba tentadoramente cerca del Ártico, por lo que Amundsen puso sus ojos en conquistar el Polo Norte, solo para ver esto frustrado poco después de su regreso a Noruega. Los rivales estadounidenses Cook y Perry ya habían plantado las estrellas y las rayas en el polo, pero no sin controversia. Perry afirmó haber llegado primero al polo, pero Cook insistió en que lo había superado por casi un año, desatando una feroz disputa. Amundsen no se desanimó e inmediatamente puso su mira en el sur. La Antártida era un objetivo aún más remoto y requeriría uno de los viajes marítimos más largos que cualquier equipo de exploración haya emprendido jamás. Probablemente sería una misión peligrosa de varios años con un alto riesgo de muerte. Pero eso nunca había detenido a Amundsen. Cuando Amundsen explicó sus planes a sus patrocinadores, muchos probablemente pensaron que había enloquecido. Antártida era conocida como la última frontera por una razón. Era un vasto paisaje de hielo, donde la muerte para los no preparados no era solo una posibilidad, era una certeza. Con una asombrosa extensión de 5.4 millones de millas cuadradas, la Antártida se encuentra entre las masas de tierra más grandes de la Tierra, solo superada en tamaño por la Rusia moderna. Y está casi completamente congelada, no ofrece refugio del frío congelante. Prácticamente no hay agua potable, no hay refugio, no hay suministros. Hay escasa vida animal, salvo por pingüinos, aves marinas y mamíferos acuáticos costeros. Pero para encontrar el Polo Sur, Amundsen y su tripulación tendrían que alejarse mucho de la costa y emprender una travesía letal que pondría a prueba su resistencia. Así que, naturalmente, otro equipo decidió unirse a la diversión. Inicialmente, Amundsen evitó explicar sus planes completos a sus patrocinadores y al público, sabiendo que pensarían que estaba en una misión mortal de un tonto. Mientras recaudaba fondos, fue evasivo sobre su destino. No le informó a su tripulación mientras se alistaban. Eligió a su tripulación principal entre los exploradores más elitistas de la época. Helmer Hansen desempeñó un rol crucial en la misión Gehoa, demostrando una habilidad y resistencia sin igual. Sverre Hassel, un experto conductor de trineos de perros, brindó una valiosa experiencia durante su tiempo en el From en el intento de Amundsen de circunnavegar Groenlandia. Oscar Wisting fue un veterano militar condecorado, mientras que Olaf Björlund fue un campeón de esquí y altamente hábil en el hielo. 14 miembros de la tripulación de tierra se unieron a ellos, evitando la parte más intensa de la misión. Pero tenían que apurarse, porque el imperio más grande del mundo en ese momento estaba tras su pista. Robert Falcon Scott no solo tenía posiblemente el nombre más metal en la historia humana. El oficial de la Marina Real Británica era el explorador más audaz de su majestad. Antes había establecido el récord de exploración más lejana en la Antártida, pero no llegó al polo. Estaba decidido a regresar a su némesis y conquistar ese objetivo. Al amanecer de 1910, el hombre de 42 años estaba preparado para emprender su propia expedición. Su propio equipo tendía más hacia su formación militar, con Edgar Evans, Henry Robert Bowers y Lawrence Oates, todos ellos compañeros de la Marina. Se unieron a Edward Wilson, un explorador y naturalista que había trabajado previamente con Ernest Shackleton. Eran un equipo de élite, listos para conquistar el polo. Pero solo una misión podría tener éxito. En otro mundo, ambos podrían haber colaborado. Los exploradores a menudo forjaban alianzas para enfrentar climas difíciles, y Scott había enviado previamente a Amundsen
instrumentos clave que ayudaron en sus expediciones pasadas, pero Amundsen estaba tratando esta expedición con más secretismo que nunca. Se negó a atender la llamada de Scott cuando el explorador británico probaba nuevos equipos en Noruega. Y así, los dos exploradores más ambiciosos del mundo emprenderían una búsqueda épica, una que fácilmente podría terminar en la muerte para uno o los dos. Pero no todos estaban al tanto del plan. Amundsen había revisado drásticamente sus planes después de que los estadounidenses llegaron al Polo Norte, y dependía en gran medida de la financiación de la corona y del gobierno noruego para financiar su misión. Una expedición al Polo Sur sería un riesgo enorme, por lo que solo quería que algunas figuras clave supieran de ella. El plan era que la misión partiera en agosto de 1910 a bordo de su famoso barco Fram, con un único puerto de escala en Madeira. Después iría directo al sur, hacia el mar de Ross en la Antártida. Ahora solo debía informar a la tripulación. Mientras que los miembros más críticos del equipo de Amundsen conocían los detalles de la misión, la tripulación de tierra en el barco no. Y muchos se sorprendieron al descubrir que les esperaba un viaje mucho más largo al partir de la costa portuguesa. Hammond lo presentó como si estuvieran haciendo un desvío al Polo Sur antes del Polo Norte, y le dio a cada hombre la opción de continuar o desembarcar. Todos eligieron continuar. Al final, la historia aguardaba, pero había una persona más a la que tenía que informar de su plan. Al final, todo vale en la exploración. ¿Por qué Amundsen le escribió un cable a Scott dejándole saber que estarían en el mismo camino? Quizás fue una competencia amistosa, o tal vez esperaba que fuera una apertura para la cooperación. Pero al mismo tiempo, Scott ya había zarpado en su propio barco, el Terranova. Además de su tripulación principal, contaba con 65 miembros de personal de tierra y barco, varios de ellos veteranos de expediciones previas. Se apoyó mucho en sus aliados en la Marina Real, y su misión parecía más moderna que la de Amundsen a primera vista. Mientras Amundsen dependía mucho del método tradicional de transporte del norte de trineos tirados por perros, Scott era un gran fanático de la nueva tecnología y había planeado usar trineos motorizados, así como ponis que habían sido utilizados por Shackleton. Pero con la nueva tecnología vienen nuevos problemas. Los trineos motorizados resultaron difíciles de manejar y propensos a fallar. Los ponis estaban envejeciendo y podrían no estar a la altura de largas travesías en el congelamiento antártico. Scott sí tenía equipos de perros, pero estaba menos que entusiasmado con su uso. Tenía dos ventajas sobre el equipo de Amundsen. Una ventaja inicial, ya que zarpó 2 meses antes que Amundsen, y territorio en el hemisferio sur. El Imperio Británico abarcaba el globo, y Australia era un muy buen punto de partida para lanzar su misión final al Polo Sur. Pero ambos hombres compartían un problema del que no querían hablar. Se necesitaba mucho dinero para financiar una expedición de esta escala. Scott, anteriormente financiado por la Royal Geographic Society, dependía principalmente de fondos privados y subvenciones gubernamentales para esta misión. Siguió recaudando fondos mientras visitaba colonias británicas en su trayecto. Mientras tanto, Amundsen contaba con un amplio apoyo del gobierno noruego, pero la misión mucho más larga al Polo Sur había sido recibida con escepticismo, tanto por parte del público general como de sus donantes de bolsillos profundos. Y en una misión como esta, todo ese dinero podría congelarse. La primera fase de la misión transcurriría sin problemas. Después de todo, ambos hombres habían estado en largos viajes por mar. El Fram navegó hacia el sur durante 4 meses, mayormente inconsciente de la hostil reacción que habían estado recibiendo en casa. Para Año Nuevo de 1911 veían icebergs, y 2 semanas después llegaron a la Bahía de las Ballenas en la Antártida. Mientras tanto, Scott se unió al Terranova después de gran parte del viaje, uniéndose en Sudáfrica y dirigiéndose a Melbourne y Nueva Zelanda. Tomaron nuevos suministros a finales de noviembre de 1910, pero inmediatamente se encontrarían con problemas, porque la madre naturaleza podría haber estado del lado de Amundsen. El Terranova estaba muy sobrecargado cuando zarpó, y pronto una tormenta golpearía, causando inundaciones a bordo y costándoles valiosos suministros. El barco perdió 2 ponis, un perro y gran parte de sus suministros de carbón y petróleo. No tanto llegaron a la Antártida como la golpearon y quedaron atrapados en el hielo del paquete sur durante 20 días antes de poder continuar. Esto consumió en gran medida los suministros de carbón de Scott. Solo pudo continuar cuando amaneció 1911, básicamente permitiendo que Amundsen los alcanzara. La carrera hacia el Polo Sur estaba en marcha. El siguiente desafío era encontrar un sitio para un campamento base en uno de los paisajes más inhóspitos del mundo. El Fram tuvo la tarea más fácil, teniendo una llegada ordenada al polo con Amundsen eligiendo un sitio a unos 4 kilómetros del barco.
Pero habría desafíos significativos para establecer la base que se conocería como Framheim, transportando gran parte del contenido masivo del barco sobre el hielo. 6 equipos de perros movieron los suministros, y la tripulación costera cazó y recolectó focas para alimentar a la tripulación a largo plazo. Pero estaban a punto de obtener una compañía inesperada. Fue el 3 de febrero cuando el Terra Nova llegó a la Bahía de las Ballenas, habiendo sido bloqueado por el hielo de su destino original. Estaban buscando un enfoque adecuado cuando descubrieron que habían sido superados por sus rivales noruegos. Aún así, la cortesía ganó el día, con los dos visitándose brevemente y compartiendo el desayuno, y naturalmente recogiendo cualquier información que pudieran obtener del equipo rival. Aunque Amundsen ofreció al equipo británico un lugar junto a Framheim, fue rechazado, y la tripulación de Terra Nova regresó al mar alrededor de la Antártida para buscar el punto de partida adecuado para su misión. Sería el comienzo de 2 caminos enormemente diferentes para las misiones. La tripulación de Scott se estableció en la isla Ross, en la bahía que nombraron Cabo Evans. Se esperaba que esta área quedara libre de hielo en verano, permitiendo la entrada y salida del barco. Se había construido un alojamiento prefabricado en la isla y sus suministros fueron transportados principalmente por los ponis, quienes demostraron ser fantásticos animales de carga, a pesar de su avanzada edad. Luego comenzaron el proceso de establecer una serie de depósitos a lo largo de la barrera en el borde para facilitar la búsqueda de suministros y refugio a medida que comenzaban la exploración principal. Pero entonces debieron esperar. Debido a que la Antártida estaba en el hemisferio sur, las estaciones estaban invertidas a lo que ambos hombres conocían. El sol se pondría en abril y no saldría durante todo el frío invierno. Intentar explorar durante este tiempo llevaría a una muerte segura, por lo que ambos hombres habían planeado refugiarse con la tripulación durante el invierno en la primera temporada. Amundsen planeó cuidadosamente que los hombres tuvieran algo que hacer para evitar la pérdida de moral, por lo que la tripulación de tierra pasó gran parte del mes trabajando en los trineos que se usarían para atravesar el hielo. Otras tareas eran preparar las raciones para el viaje y revisar y mejorar el equipo. Los hombres seguían una dieta especial de bayas, pan rico en vitaminas y abundante carne nativa como pingüinos y focas, para mantenerse abastecidos de vitaminas durante los fríos y oscuros meses. Y no muy lejos, Scott y sus hombres seguían un plan similar. La cabaña de Cape Evans sería el hogar de la tripulación de Terra Nova durante varios meses, y de acuerdo con los antecedentes de Scott, todo el asunto tenía un ambiente más militar. La cabaña estaba subdividida, separando a los oficiales de la tripulación, que seguía un riguroso horario de trabajo científico y preparación para la próxima carrera. Scott también era muy consciente de la necesidad de actividad física, tanto para los animales como para los hombres. Los juegos de fútbol al aire libre eran comunes, y había conferencias de expertos en la misión para el ejercicio mental. Luego, el sol empezó a salir lenta pero firmemente. Sería Amundsen quien haría el primer movimiento a principios de septiembre, cuando la temperatura alcanzó un fresco 68 grados bajo cero Fahrenheit, o 56 grados bajo cero Celsius. Iniciaron rápidamente, usando equipos liderados por perros para avanzar 15 millas náuticas o 27 kilómetros diariamente. Los hombres llevaban ropa hecha de piel de lobo y reno aislante, y aún eso no era suficiente para evitar el dolor grave y los problemas para dormir. Cuando las patas de los perros se congelaron después de solo 4 días de viaje, Amundsen se dio cuenta de que había cometido un error. El equipo construyó iglús para refugiarse, y Amundsen tomó la difícil decisión de que deberían regresar a Framheim. El regreso fue un asunto peligroso, con varios perros muriendo. Esto llevó a un desacuerdo entre Amundsen y su cercano aliado, Hilmar Johansson, sobre el momento del intento hacia el polo. La discusión había estado gestándose desde antes de que partieran y se intensificó, lo que llevó a la expulsión de Johansson del grupo polar. Fue un revés devastador, pero ¿abriría la puerta a la victoria de Terra Nova? Terra Nova enfrentó desafíos del terreno desde el inicio, y eso no se detendría. El grupo se había dividido en varios equipos, planeando una exploración mucho más exhaustiva del polo. El grupo del norte enfrentó serios problemas, ya que el hielo marino obstaculizó su camino, mientras que los grupos geológicos del oeste emprendieron 2 expediciones para mapear la enorme área. Wilson incluso lideró una expedición de invierno a Cabo Crozier con Apsley, Cherry Garrard y Henry Bowers, con la intención de obtener algunos huevos de pingüino en un estado temprano de incubación. Esta fue una misión brutal y fue descrita por un miembro de la tripulación como el peor viaje del mundo. Sin embargo, Scott estaba complacido con el experimento, ya que les proporcionó más información sobre el terreno en su peor estado y regresaron exitosamente con 3 huevos. Pero ahora era el momento para el evento principal.
Scott daría sus planes para la marcha al Polo Sur el 13 de septiembre de 1911, un poco más tarde que Amundsen. Estaba bien preparado, enviando a 16 hombres con trineos motorizados, perros y ponis hacia el Glacier Beardmore. Pero la mayoría no continuaría hasta el polo. El objetivo sería proporcionar apoyo y reabastecer los depósitos para el viaje de regreso. En cuanto a los ponis, serían disparados para obtener comida en el camino. Este era un terreno duro e implacable, y Scott no era un hombre sentimental. Pero ahora, una poderosa escalada les esperaba. Scott mantenía la motivación alta, y a la gente bastante tensa al no revelar quién estaría en el grupo final polar durante gran parte del viaje. El mayor desafío en su camino sería el Glacier Beardmore, y esto comenzaría con 12 hombres, con Scott eliminando a 4 a mitad de camino y enviándolos de regreso con el equipo de perros. Finalmente, el 3 de enero de 1912 alcanzarían un punto clave, y Scott haría su último corte, dando lugar a la expedición polar final de 5 personas. Solo había un problema. Scott había planeado inicialmente un equipo de 4 hombres para enfrentar el polo, lo que requería recalcular los pesos clave y las raciones. Pero Amundsen también estuvo ocupado. Fue un largo y amargo mes de calcular pérdidas y hacer planes para el explorador noruego, y no se sintió listo para partir de nuevo hasta el 11 de octubre. Ahora, con su último equipo de 5 exploradores polares, partieron con 4 trineos y 52 perros e inmediatamente se adentraron en un laberinto de niebla congelada. Casi se encuentran con un desastre cuando un trineo casi cae en una grieta creada por el equipo del depósito y llevó a Amundsen con él. Pero se evitó un llamado cercano y así avanzaron rápidamente, una vez más alcanzando su marca de 15 millas náuticas o 27 kilómetros al día. Marcaban su ruta usando bloques de nieve cada 3 millas, pero ahora estaban en territorio desconocido. Scott tenía una ventaja clave. Estaba siguiendo la ruta de Shackleton, pero Amundsen no tenía acceso a esa información y tuvo que encontrar su propio camino a través de las montañas transantárticas. Pasó varios días explorando las estribaciones antes de encontrar una ruta clara, pero pronto descubrieron que sería una ascensión desafiante, con muchos desvíos en la nieve profunda. Finalmente llegaron al glaciar, aproximadamente un mes después de partir, con Amundsen dando gran parte del crédito a su resistente equipo de perros. Lo siguiente sería la escalada más difícil del viaje. La tripulación escaló más de 10.000 pies, o un poco más de 3.000 metros por el glaciar, y ahora esperaba la etapa final del viaje. 45 de los perros habían sobrevivido hasta este punto, y Amundsen tomó la decisión de proceder con un equipo de 18, con el resto siendo sacrificados para comida. Aquellos que regresaron de la misión lo describieron como la parte más difícil de la misión, ya que estos eran perros leales que habían sido una parte clave de la misión. Pero la supervivencia era primordial aquí, y los hombres comieron y compartieron con los perros antes de prepararse para la siguiente etapa de la misión. El glaciar fue el obstáculo más grande. Ambos hombres tenían que conquistarlo, pero ¿quién sería el primero? Este próximo tramo sería el más brutal para la tripulación de Amundsen. El grupo más pequeño, con los perros restantes, cargó sus trineos y se preparó para una dura marcha de cerca de 60 días. El mal tiempo retrasó su hora de salida inicial y no tenían forma de saber si alguien más les había ganado en la desolado paisaje. Mientras seguían adelante, se enfrentaban a la muerte en cada giro, ya que la superficie helada estaba llena de grietas afiladas que a menudo eran difíciles de ver en el viento y la niebla intensos. Cada paso podría significar una posible muerte, pero estaban a punto de entrar al Salón de Baile del Diablo. Este era el nombre que Amundsen le dio a una zona donde las grietas estaban ocultas por la nieve y el hielo. Cada paso estaba acompañado por un sonido hueco escalofriante que indicaba que el área debajo de ellos podría romperse en cualquier segundo. Finalmente avanzaron hacia un terreno más sólido y estaban al alcance de uno de los lugares más significativos de la Antártida, el marcador de Shackleton. El legendario explorador había cancelado su propia misión antes de llegar al polo, pero había dejado un marcador de 88 grados en 23 minutos. Fue el punto más al sur al que alguien había viajado jamás. Cuando uno de los equipos vio eso, supieron que estaban cerca. En este punto, los dos equipos estaban al acecho de cualquier señal de su rival. Una bandera negra en la inmensidad blanca significaría fracaso, y Amundsen casi tuvo un ataque al corazón cuando vio algo oscuro en la nieve. Pero resultó ser solo excremento de perro de su propio equipo. Así que siguieron adelante, sabiendo que estaban a solo días de hacer historia. Y lejos de su marca, haciendo su propia ascensión, otro equipo se estaba acercando. Fue el 9 de enero, cuando la tripulación de Scott pasó la famosa marca de Ernest Shackleton. Lo que parecía imposible ahora era muy posible,
y siguieron adelante a través de un frío devastador durante otra semana. Ahora estaban a menos de un día de alcanzar su destino. Y entonces, finalmente, vieron la bandera negra de Roald Amundsen ondeando en el frío viento antártico. Había sido el 14 de diciembre de 1911, casi un mes antes, cuando el equipo de Amundsen había encontrado el polo con éxito, plantado la bandera noruega y le había dado el nombre de Meseta del rey Haakon VII. Pasaron varios días fijando la ubicación del polo para sus registros, e incluso dejaron equipo para Scott para ayudar a su compañero explorador a regresar, antes de volver a Framheim después de un extenso viaje. La luz del día era 24/7 durante este periodo, por lo que la ceguera por la nieve era un peligro, pero para el 7 de enero estaban llegando a sus depósitos, y para el 30 de enero estaban navegando de regreso triunfantes a Noruega. Pero para Scott era una historia muy diferente. El perdedor de la épica carrera al Polo Sur, Robert Falcon Scott, ahora se quedaba solo con la enormidad del momento. Comentó que el polo era un lugar terrible para estar cuando no eras el primero. Aún esperaba ser el primero en regresar a Australia para informar al mundo, así que plantó la bandera y sus hombres comenzaron su viaje de regreso a casa. Pero los hombres comenzaron a agotarse rápidamente, con varios sufriendo de congelación severa a medida que se acercaban al glaciar. El suboficial Edgar Evans sería el primero en morir, debido a una combinación de congelación y lesiones por una caída cerca de la base del glaciar. Y las cosas estaban a punto de pasar de mal a peor. Llegaron a la barrera 3 días antes de los equipos de perros programados y encontraron poco combustible en los depósitos. Oates había sido vencido por la congelación, sus manos y pies esencialmente inútiles, y eligió voluntariamente salir de la tienda y caminar hacia su muerte para aumentar las posibilidades de supervivencia del equipo. Mientras los 3 restantes avanzaban hacia un gran depósito, fueron golpeados por una gran ventisca, a 11 millas o 17 kilómetros de su destino. Nadie sabe exactamente qué sucedió después, pero Scott dejó una última entrada en su diario detallando la tormenta implacable encontrada en lo que se convirtió en su último lugar de descanso. Una misión había terminado en victoria, la otra en tragedia. Pasaría más de medio año antes de que una misión exitosa llegara al sitio donde los hombres habían perecido, y se erigiría un simple memorial en su honor. El cuerpo de Oates nunca fue encontrado, ya que había desaparecido en el paisaje desconocido. Cuando se difundió la noticia de la muerte de Scott, el hombre fue visto como un héroe trágico por el público, y pocos estaban dispuestos a cuestionar las decisiones que tomó que llevaron a este final. Pero a finales del siglo XX, se publicaron libros que planteaban la idea de que Scott podría haber sido un líder autoritario inflexible, cuyas habilidades organizativas nunca se cuestionaron debido a su liderazgo de estilo militar. Pero para Amundsen, la gloria le esperaba. Los Froms continuaron navegando hasta Hobart, Tasmania, el lugar de la ubicación del telegrama, y se enteraron de que no había noticias de Scott. Esto fue el 7 de marzo de 1912, y nadie aún sabía del destino de Scott. Envió telegramas a su hermano, a sus financiadores y al rey, antes de contactar inmediatamente al Daily Chronicle de Londres y vender los derechos de su historia. Estaba en medio de una gira mundial celebrando su logro cuando llegó la noticia sobre el trágico fallecimiento de Scott. Aunque habían sido rivales, había un profundo núcleo de respeto entre los dos guerreros de lo desconocido, y Amundsen sabía bien que hubo muchas veces en el viaje en que él podría haber encontrado el mismo destino. Fue la ironía definitiva. Un explorador que pasó su vida fascinado con el Polo Norte, ahora estaría asociado para siempre con el Polo Sur. Pero Amundsen no estaría satisfecho con su victoria. Pronto volvería al norte, buscando explorarlo por sí mismo, y sería uno de los primeros en ver ambos polos. Pero encontraría su fin en 1928 en una fallida misión de rescate en el Ártico. Y al final, ambos grandes exploradores encontrarían sus finales exactamente como vivieron, en la inmensidad del gran desconocido. Gracias por ver. Para más búsquedas sobre los grandes misterios del mundo, consulta verdaderas ubicaciones de las 7 maravillas antiguas, o mira este otro video nuestro. Gracias por ver. Cuídate allí fuera.